búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Has trabajado duro para alcanzar tus sueños. Brindas empleo a más ecuatorianos y por eso te ofrecemos el financiamiento que tu pequeña y mediana empresa necesita. Cuando empecé con mi empresa, necesitaba un préstamo para comprar la materia prima y en Ban Ecuador las condiciones fueron muy favorables. Tu crecimiento significa desarrollo. Hoy cuentas con plazos de financiamiento de hasta 10 años y condiciones adaptadas a tus necesidades. Con mi empresa contribuyo al desarrollo del país. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Fin de espacio promocional y publicitario. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Avenida República número 500, Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. Contraseña. Exa FM. Exa FM. 92.5. Nuestro poder en la música nos pone En todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM. Exa FM. 92.5. Una estación de radio Cadena Democracia. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con el académico de la Universidad San Francisco de Quito, el doctor Farid Simon, para hablar sobre el debate de la eutanasia en el Ecuador. A propósito del caso de la ecuatoriana Paola Roldán, que vive conectada a un respirador desde hace 3 años. Su vida cambió cuando recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amitrófica, un mal que le mantiene postrada. Este fue reflejado en una crónica en diario español El País. Hay un planteamiento, precisamente queremos saludar al doctor Farid Simon, a los tiempos, un gusto. Él es académico en Derecho en la Universidad San Francisco de Quito. Se ha presentado una demanda ante la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere al homicidio simple, como hoy difunde diario El Universo. Yo quisiera añadir de este tema que ha sido debatido, hemos hecho programas hace años, y recuerdo porque tengo en mis manos el documento de quien fuera profesor durante casi 4 décadas en la Universidad Católica, el jurista y reconocido penalista doctor Ricardo Bacanrade. Él escribió un documento sobre, en junio del 2006, el derecho a morir. Sin embargo, esto que se denomina eutanasia, que no todos los países tienen, el Ecuador no lo tiene, pero sí hay otras naciones como en Europa, el caso de Colombia, que tienen. ¿Cómo enfrentar y dar la posibilidad del derecho a morir cuando la persona por su voluntad pide y ya no hay recurso científico que lo pueda recuperar en vida? Farid, muy buen día. Miguel, buenos días. Primero, quiero agradecer el volver a la entrevista. Yo pasé por una situación personal compleja durante este tiempo y yo decidí alejarme un poco de los medios. Y el caso de Paola me ha hecho volver, de alguna manera, contra mi voluntad, pero creo que estar en los medios, porque creo que es una causa tan justa, tan legítima de Paola. Paola es una mujer joven, 42 años, que una vez que le diagnostican el ELA, ella empieza un proceso de deterioro, de pérdida del control sobre los músculos voluntarios, que ha implicado que ella esté absolutamente dependiente de una máquina del cuidado 24/7, ella no se puede mover. Paola ama
la vida, ama a su familia, tiene una fortaleza, una inteligencia, una claridad que impresiona. Cuando uno conoce a Paola, uno termina como fortalecido, como amando la vida. Puede parecer un contrasentido, pero alguien que expresa esa fortaleza, esa inteligencia, a uno le conmueve y le motiva. Y nosotros, al final, representamos a Paola, Ramiro Ávila, Pablo Encalada y yo, en una causa por la cual hemos demandado a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad condicionada del 144. El 144 del Código es la norma que castiga el homicidio y dice que la persona que mate a otra será sancionada. Pero no existe, como en otros países, la excepción. En algunos países se llama homicidio por piedad, en otros países existe la eutanasia y por lo tanto no se castiga al personal médico, a los profesionales de la salud que en respuesta a la voluntad del paciente ayudan a la persona a buen morir. Porque claramente nosotros lo que defendemos es el derecho de las personas a decidir, que la persona sea quien pueda tomar la decisión cuando está sufriendo una enfermedad grave e incurable que genera intensos dolores emocionales o físicos, sufrimiento físico emocional, pueda optar, si así lo quiere, para frenar su sufrimiento y poder morir en paz con dignidad. Si vivir es un derecho, no una obligación, como hemos leído, ¿las personas tienen derecho a morir, Farid? Le voy a poner una explicación muy sencilla. Si usted está enfermo y decide que no quiere recibir el tratamiento médico y a sabiendas de que ese tratamiento médico le puede alargar la vida o puede sostener su vida, ¿alguien le puede obligar a seguir el tratamiento médico? Nadie. El único caso legal donde hay una posibilidad de obligar, me estoy refiriendo a los adultos, que puede obligar a alguien a recibir un tratamiento médico es el caso de las enfermedades contagiosas, donde uno puede pedir, por ejemplo, aislamiento. Sin embargo, en términos prácticos, nadie le puede obligar a recibir un tratamiento a una persona. Le quiero pedir disculpas, Miguel. Veo que está deteniéndose la imagen, pero tengo un lugar donde está muy malo el internet. Pero, como le digo, no es una obligación vivir. No pueden obligar a las personas a recibir tratamientos médicos. La pregunta, la discusión que uno tiene, y en este caso en particular ya es, ¿cuándo la voluntad de una persona es ya no seguir sufriendo? ¿Por qué no permitirle que reciba ayuda para hacerlo? Fíjese, hay un dato que es muy relevante. La cuarta causa de suicidio en el Ecuador es por enfermedades incurables y graves. Muchas personas toman decisión, otras no toman esa decisión. Sin embargo, en el caso de Paola, el pensar en esto es imposible. Paola no se puede mover. Paola necesita de asistencia para las cosas más básicas. Paola no puede hacer nada, no puede comer, no puede mover sus músculos. Imagínense lo que es depender 24 horas al día de que alguien le vaya moviendo cada músculo, cada parte de su cuerpo para que no sufra dolor, porque el solamente acomodarse, que es una cosa tan natural. Yo ahora me muevo mis hombros, muevo mis brazos, acomodo mis lentes, me pongo en una situación para descansar. Ella no puede hacerlo. Y como ella no puede hacer eso, tampoco puede hacer algo respecto a sí misma, ¿no es cierto? Entonces ya le digo, la cuarta causa de suicidio en el Ecuador es por enfermedades terminales o enfermedades graves e incurables, por sufrimientos por enfermedad. Entonces, no nos pueden obligar a vivir. Esto es así. Tenemos derecho a vivir, pero no obligación de vivir. Y lo que estamos planteando es que una interpretación de la Constitución conforme a los derechos que están constitucionalmente reconocidos, libre desarrollo de la personalidad, autonomía, derecho a la salud, derecho a tomar decisiones informadas sobre la salud, es compatible con esta lectura del 144, que simplemente es que las personas que quieran, porque ese es el otro tema, es un tema personal, no un tercero. Nadie puede decidir por uno. Y esto es asegurar que además, después de haber decidido, se tenga asistencia médica, porque tampoco es una práctica en la casa, en el hogar, el familiar, etcétera. Esto no es así. Es un tema muy complicado, pero tiene que ver con los derechos y el derecho a la dignidad, a vivir dignamente y a morir dignamente. Farid, el caso de Paola Roldán, la ciencia ya no puede dar más, es decir, ya no hay manera de recuperarle. Es una enfermedad incurable. Primero no se sabe por qué. O sea, ahí está esta cosa de los misterios de la ciencia, de la salud. Nadie sabe por qué da a él. Después, ella es
incurable, simplemente no existe en el estado actual de la medicina una respuesta paralela. Paola se aferró, Paola y su familia, a la cual la familia de Paola la ama profundamente a Paola y Paola ama profundamente a su familia. Ellos cuentan cómo se aferraron al inicio a buscar una respuesta. Fueron a los Estados Unidos. En la medicina tradicional les dijeron que no hay respuestas, que no hay curación, que no hay forma de detener la enfermedad, que no hay forma de revertir la enfermedad, que no hay forma de curarse. Y ellos, en la búsqueda de que su hija y la búsqueda de la propia Paola por la vida, fueron a trabajar en cuestiones de medicina alternativa, medicina no tradicional. Y claro, después de un año simplemente es la confirmación de lo que pasa, ¿no es cierto? No hay curación. Y Paola regresa, rápidamente empieza a sentir un deterioro de su cuerpo, al punto de que ya le digo, ya en este momento ya depende totalmente de otros. En una escala de calidad de vida del 1 al 100, donde el 100 es lo más alto, Paola tiene una calidad de vida del 12.5%, 12.5. Ella no puede alimentarse. Ella no puede rascarse ni siquiera la nariz, no puede hacer nada, no puede mover ninguna parte del cuerpo. Entonces, como no hay forma de revertir esto, y el sufrimiento es intenso, emocional y físicamente, tiene dolores muy fuertes, muy, muy duros, además está presa en su cuerpo, ¿no es cierto? Ella tiene claridad mental absoluta, es una persona muy inteligente, pero está presa. Mientras se pueda comunicar, ella va a defender vivir. El temor que ella tiene es que pronto va a perder comunicación, y cuando pierda comunicación, conexión con el mundo, ella no quiere seguir aquí. Pero fíjese, le ofrecen, a través de los cuidados paliativos, hay gente que ofrece y dice, yo le podría ayudar a que muera de manera dulce, de manera tranquila, sin angustias. Pero ella dice, ¿yo por qué me voy a ocultar? ¿Por qué voy a hacer esto en secreto? ¿Por qué voy a hacer en secreto yo eso y voy a arriesgar eventualmente a quien me ayude? Lo que quiero es que se reconozca mi derecho a decidir sobre mi cuerpo, sobre mi vida, y que otras personas a través de mi lucha también puedan hacer eso. Y ha sido abrumador, Miguel, las cantidad de personas que han escrito en las redes sociales contando su propia historia y la historia de seres queridos alrededor de esta situación. Es abrumador, porque el amor que uno tiene a la gente que ama, o sea, el amor que uno profesa por quien quiere, por los seres queridos, es tan fuerte que cuando uno les ve en esa situación y no sabe cómo ayudarles, no sabe cómo revertir, cómo aliviar su dolor, es tan complejo que, por ejemplo, en el caso de la familia de Paola, la decisión de Paola, sorpresiva, fuerte, dura, pero ha sido entendida por la familia porque le aman, porque saben que ella es una decisión que ella está tomando porque sufre, aunque no quisieran que pase eso. Y eso nos pasa a todos, cuando vemos a un ser querido sufrir, no sabemos cómo aliviar su dolor. Pero claro, yo puedo pensar unas cosas sobre la persona que amo y lo que debería hacer esa persona, pero esa persona tiene inteligencia, tiene razón, tiene conciencia, tiene voluntad, es la que tiene que expresar lo que quiere. Y en este caso, la familia, a pesar de que siente mucho dolor por la decisión de Paola, por la enfermedad de Paola y la decisión de Paola, entiende y le acompaña. Farid, ¿el suicidio o el intento de suicidio son punibles en el Ecuador? Si no son punibles, tampoco debería serlo, le pregunto, el suicidio asistido, por cierto, previo consentimiento expreso del titular de la vida, en situaciones excepcionales, debidamente comprobadas, como es este caso. A ver, efectivamente, en el caso del suicidio no hay penalización para el intento de suicidio, ¿no es cierto?, cuando el suicidio es fallido, porque el sujeto activo y el sujeto pasivo es un concepto técnico, es decir, el que genera el daño y el que sufre el daño son la misma persona, no se castiga. Está castigado la instigación al suicidio y está castigada el auxilio al suicidio. En el caso que haya posibilidad, porque hay que recordar que el suicidio implica una acción personal. En el caso de Paola esto es imposible, simplemente. Lo que es un tema de eutanasia, que es ayudar a que ella pueda morir en paz. Entonces, efectivamente, la razón técnica que está expresando, creo que es el doctor Vaca, porque yo he leído ese documento, es tal cual. ¿Por qué castigar a alguien si es el titular del derecho y que expresa la voluntad? Ese titular del derecho de tener una buena muerte, una muerte con dignidad. Es decir, debiera respetarse la voluntad de la persona que, si, como el caso de Paola Roldán, ya no hay expectativa de vida y que se ponga fin a su existencia. Así es. Paola va a morir. Todos vamos a morir. De hecho, es una verdad de perogrullo.
decirlo así en voz alta es una cosa que es una evidencia, ¿no es cierto? Paola sabe que va a morir pronto. No estamos hablando de que hay un tratamiento para alargar su vida eventualmente más allá de que su cuerpo ya sufre un deterioro, que no pueda controlar ninguna función adicional y que no sirva, porque ella puede morir atrancada. Ella no puede escupir, ella no puede deglutir. Entonces ella a cualquier momento puede morir ahogada, de manera dolorosa, compleja, sufriendo, y con el impacto que va a tener para su pequeño hijo y su esposo y para la gente que le rodea. Hay que decir que las condiciones, nuevamente, porque siempre en esto es importante dejar en claro que la primera condición es que la persona que sufre la enfermedad o la lesión grave sea la que declare de manera libre, informada e inequívoca su voluntad de la eutanasia. Es la primera condición, declaración personal. Esa declaración puede ser anticipada, ¿no es cierto? Cuando alguien empieza a sufrir una enfermedad que lleva al deterioro y que después no se puede comunicar, uno puede decir, yo espero esto y mi deseo es que me permitan bien morir. La segunda condición es que la enfermedad debe ser, el diagnóstico de la enfermedad es que sea grave o la lesión sea grave e incurable. Y que esa enfermedad grave e incurable o lesión grave e incurable genere un padecimiento intenso, un sufrimiento intenso físico o emocional. Solamente ya verificadas estas condiciones, se podría permitir que un profesional médico asista a la persona en ese proceso. Doctor Farid Simón, ¿qué debiera hacer la Corte Constitucional para abrir la puerta a esto que resulta muy humano? Quizás la Corte debiera analizar, declarar la inconstitucionalidad y de alguna manera, déjeme hacer una crítica personal a la Corte, bajarse del pedestal y llegar al estado llano de la vida de una persona. A ver, yo creo que la Corte tiene una responsabilidad inmensa en muchas dimensiones. Esta no es un tema de la política, este no es un tema del debate público sobre el poder, sino es un tema de derechos. La Corte ha tomado decisiones bien interesantes sobre los derechos de las personas. Lo que uno espera de la Corte es, una vez admitida, tramita la denuncia, porque también la demanda, hay que recordar que esta demanda fue admitida ya a trámite por la Corte. La sala de admisión de la Corte le pidió al Pleno de la Corte que se adelante la cronología por la situación de Paola, por la gravedad, por la urgencia del caso. Si bien es una norma abstracta y tiene que ver con un impacto general de la norma en relación a los derechos de todas las personas, hay una persona concreta, Paola Roldán, que está involucrada en el caso, y aceptó el adelanto de la cronología, pidió el adelanto de la cronología a la sala de admisión. Ahora hay que esperar que el Pleno de la Corte admita ese adelanto de cronología y permita hacer una audiencia lo más rápido posible para que Paola pueda hablar, para que Paola pueda expresarse. Paola va a perder pronto la posibilidad, es un hecho, en algún momento va a perder la posibilidad de comunicarse y la Corte debería escuchar a Paola. La otra cuestión es, en la Corte Constitucional hay personas con distintas visiones del mundo, distintas visiones de la vida, versiones sobre la religión, sobre la política, sobre muchos temas, pero hay que recordar siempre que la Corte, los jueces de la Corte no están para imponer sus visiones a otros. Los jueces de la Corte lo que tienen la obligación es de garantizar la aplicación de las normas jurídicas, de la Constitución. Respetando sus posiciones individuales e ideológicas, ellos no pueden usar la Corte para imponer a otras su visión del mundo. El tema es una solución en derecho y creemos que tenemos todos los argumentos, como está escrito en la demanda, para que la Corte falle a favor de la despenalización de la eutanasia a través de la interpretación del artículo 144 del COIP. ¿Tomará su tiempo o debiera agilizar el trámite el Pleno de la Corte Constitucional, dadas las circunstancias y las condiciones, en este caso de Paola Roldán? Pues, la Corte no tiene un plazo. Ese es el gran problema que tiene la Corte, que tenemos nosotros, que la Corte no tiene unos plazos para resolver la inconstitucionalidad de la norma. Podría demorarse muchísimo tiempo. Claro. El tema, yo creo, es que la situación del caso en particular amerita que la Corte le dé prioridad al caso y que resuelva lo más pronto posible, no solamente por Paola, yo creo que por muchas personas que querrían tener la posibilidad, que no es una obligación tomar esta decisión, sino es una posibilidad de decidir tener una muerte digna. Y yo creo que en la Corte hay gente, hay personas, hay jueces y juezas que tienen la sensibilidad, primero para debatir. Me parece que el hecho que la Corte haya admitido la demanda es una señal de que podemos debatir un tema que ha sido
no tratado en el país, porque sí lo hemos tratado, pero tal vez nunca lo hemos tratado con tanto detenimiento y con tanta evidencia en los últimos años. Entonces yo espero que la Corte abra la puerta, tome la decisión y nos permita a los ecuatorianos y ecuatorianas gozar del derecho a decidir sobre cada uno de nosotros en estas condiciones. Claro, la Corte Constitucional no tiene un plazo legal, como usted bien ha dicho, pero sí hay un desafío moral y humanitario frente al caso, que no debiera dilatar. Totalmente de acuerdo, Miguel. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay casos donde trascienden a la política y a la urgencia de la política. Si en la política hay urgencias, en la vida humana también hay urgencias. Yo creo que una muestra de sensibilidad humana, pero además en visión de derechos, una sensibilidad sobre los derechos de las personas, debería ser tratar rápido el tema, debatir el tema, y creo yo que tenemos los argumentos para que la Corte falle a favor. De aprobarse en el escenario y declararse la inconstitucionalidad, ¿cómo se implementaría esto? Nosotros hemos adjuntado a la demanda un protocolo, porque hay que recordar, es una inconstitucionalidad condicionada que implica que la norma sigue aplicándose con estas condiciones, y nosotros le hemos dicho a la Corte que hasta que se apruebe la norma legal por parte de la Asamblea Nacional, del legislador ordinario, debería aprobarse un protocolo en el cual, como le digo, el protocolo implica estos pasos. Primero, la verificación de libre y espontáneo de libre consentimiento de la persona, no de terceros, de la persona, el hecho de padecer una enfermedad grave o una lesión incurable, y que esa enfermedad o lesión genere sufrimientos emocionales o físicos intensos, un sufrimiento intenso, y solamente con esas condiciones. La una es una verificación de voluntad por parte de un tercero. Segundo, el segundo y el tercer requisito tienen que ver con una información médica o con la entrega de una información por parte de profesionales de la salud. Y solamente en ese caso estaría habilitado el médico para practicar la eutanasia y acompañar a la persona en su decisión. Entonces es un protocolo que esperamos que la Corte apruebe junto con la sentencia de inconstitucionalidad condicionada del 144. Hay que recordar lo que pasó en otros casos similares. El debate en la Asamblea Nacional es un debate marcado no necesariamente por la visión de derechos, sino por la visión y los prejuicios de muchas personas que logran hacer mayoría y son capaces de, en sus decisiones, irse contra los derechos o volverles casi imposibles a los derechos ya declarados. Porque también es, cumplo pero no cumplo. O sea, hago lo que usted me dice de manera tal que le vuelve imposible el ejercicio del derecho. Entonces, nosotros creemos que la Corte tiene instrumento legal, el instrumento constitucional para dejar claro este protocolo, y que después, si la Asamblea, que debe legislar y regular sobre esto, lo hace, lo haga de manera correcta. Solamente un recordatorio. ¿Se acuerda que el Código Orgánico de la Salud fue vetado? Y una de las razones por las cuales se expresó el veto era porque había una regla parecida a lo de la eutanasia y había gente que decía que no se ha debatido lo suficiente. Pues ya se ha tratado de hacer eso, y legalmente, constitucionalmente, no hay límites para este derecho. El límite, finalmente, es un límite normativo de legislación secundaria y un tema de ideología, de una presencia muy fuerte, de una visión del mundo que es respetable, pero que no puede imponerse a los demás. En este escenario, la persona que pudiera contribuir a una muerte asistida, como es este caso, no debiera ser reprimida penalmente. Así es, solo los médicos, ¿no? Porque la idea es que la eutanasia es un tratamiento médico. Claro. Y que solamente puede ser administrada por un profesional de la salud. No es posible un familiar, un amigo, un conocido, no. Previo informe médico, previo informe de 2 o 3 médicos. Y la verificación de la voluntad, ¿no es cierto? Y solo después de haber verificado todos estos requisitos, es un profesional de la salud el que tiene que acompañar a la persona. Bien, quedamos pendientes de este caso triste de Paola Roldán, pero que debe reivindicar y sentar de alguna manera el camino, la jurisprudencia, para que luego se haga la reforma legal y no sufra más una persona por su voluntad propia. Estaremos pendientes de este caso, Farid, para conocer el desarrollo en la Corte Constitucional. Muchas gracias, Miguel. Buen día y gracias a la entrevista. Como siempre, un gusto. Un gusto. El doctor Farid Simón, académico de la Universidad San Francisco de Quito, en Derecho, para hablar de este caso, esta rara enfermedad que a una joven ecuatoriana, 42 años, Paola Roldán, que vive conectada a un respirador. Desde hace 3 años, su vida cambió cuando recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, ELA,
un mal que le mantiene postrada y que no hay manera de curarse, pese a recurrir a medicina tradicional, no tradicional, en Estados Unidos. No hay manera. Ojalá la Corte Constitucional dé la prioridad, muchos jueces se bajen del pedestal, aterricen en la realidad y resuelvan respecto de esto que no ahora, repito, desde el año 2006, cuando el jurista y profesor de la PUCE, doctor Ricardo Bacanrade, puso a circular un documento, junio de 2006, el derecho a morir, sino que así es del Ecuador. Solo cuando se vuelve a presentar otro caso, simplemente se retoma un hecho humanitario que debiera ser resuelto en el país. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos ya bien en Exa FM el show de la papaya. Antes de despedirnos, porque volveremos el próximo lunes, tenemos este feriado de 4 días, Dios mediante, a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Quiero recomendarles este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV, el programa Controversia en escena. Vamos a abordar un tema del que no podemos despreocuparnos, el advenimiento del fenómeno del niño sin pacto. No se sabe todavía si será leve, moderado o fuerte. Las previsiones y cómo debe prepararse el país para afrontarlo. Invitados los técnicos, los investigadores, Juan José Nieto, experto y exdirector del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, el doctor Franklin Ormaza, oceanógrafo y catedrático de la Escuela Politécnica Nacional ESPOL. Con esto cerramos, feliz feriado, volveremos el próximo lunes, Dios mediante. Muy buen día a todos. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ban Ecuador cristaliza proyectos con entrega de créditos para fortalecimiento de la actividad ganadera. Participamos en la Feria